El día de hoy voy a estar respondiendo a algunas de las preguntas más frecuentes que me han hecho en los últimos días debido a la situación económica que estamos viviendo. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Muy bien, entonces la primera pregunta viene de parte de Nancy Aguilar, que nos dice: ¿cómo podemos proteger el valor de nuestro ahorro? ¿En qué invertir en esta crisis? ¿Tenemos que sacar nuestro dinero del banco? Esta es una pregunta que me han hecho muchas personas que de pronto piensan que puede que sea buena idea sacar el dinero del banco o les da miedo dejarlo allí por alguna crisis que pueda llevar al banco a la quiebra. Y finalmente, alternativas de ingreso desde casa. Bueno, respecto a las alternativas de ingreso desde casa, te cuento que voy a publicar un video específicamente dedicado al tema sobre muchas opciones con las cuales contamos hoy en día y que muchas personas como tú y como yo podemos llevar a cabo. Ahora, respecto a lo que es mantener el valor de nuestros ahorros en esta crisis, hay que tener en cuenta que la devaluación de lo que son las inversiones, de los fondos de inversión, de muchos instrumentos financieros de pronto diferente a lo que es las cuentas de ahorro y los CDTs, sino más bien como los títulos de renta fija, las acciones y muchas otras cosas, se están viendo afectados por toda la situación que tenemos en este instante, que es temporal. Es decir, si tú te imaginas las cosas de aquí a 5 años o de aquí a 10 años, probablemente van a estar muy diferentes a como están hoy. No significa que no haya habido consecuencias negativas y efectos permanentes en la economía, pero si los ahorros no son para utilizarlos en el corto plazo, lo ideal es que si están invertidos en alguna especie de instrumento financiero, se dejen allí. Si tienes dinero, por ejemplo, en la fiducuenta de Bancolombia y lo sacas, lo que estás haciendo es materializar las pérdidas, por lo cual no es recomendable hacerlo. Los fondos de pensiones obligatorias o voluntarias están viendo disminuciones considerables. De hecho, hace poco están recuperando debido al resurgimiento que está teniendo la economía por las medidas que están tomando diferentes gobiernos, y vemos cómo se han recuperado. Si una persona hubiese sacado el dinero de una inversión cuando estaba bien abajo y resulta que esa inversión empieza a subir después de que inicia como tal la expansión de mercado que se viene después de la crisis, pues se pierde el poder recuperarle valor a esa inversión. En otras palabras, tiene una desvalorización en papel, pero no una pérdida monetaria real. Si lo que pasa es que la persona necesita retirar el dinero para utilizarlo en el corto plazo, pues eso es ya muy diferente, y pues la verdad es que no hay forma de proteger los ahorros en ese caso de la devaluación. La única forma de protegerlos es dejarlos allí, porque en el mediano plazo y largo plazo ese valor se va a recuperar y va a llegar a estar probablemente mucho más alto que antes, como ha sido una y otra vez en todas las crisis que ha habido. Todo esto es obviamente en cuanto a instrumentos de inversión y ahorro que de pronto están más ligados a un riesgo y a una sensibilidad del comportamiento del mercado. Pero si tú quieres tener un ahorro que prácticamente no fluctúe y sepas con garantía de cuál es la rentabilidad que vas a tener en cuál plazo, pues en ese caso debes prácticamente recurrir a una cuenta de ahorros de buena rentabilidad o a un CDT. De hecho, hice un video de cuáles son las mejores cuentas de ahorros y CDTs en Colombia para este tipo de fin. Pero por supuesto, muchas personas se están preguntando si vale la pena o no pensar en utilizar los bancos como herramientas o instrumentos de apalancamiento económico el día de hoy, ya que pues muchas personas temen que incluso los bancos queden en la quiebra por pérdidas multimillonarias que puedan llegar a tener. Y aquí la respuesta pues no necesariamente es si deberías sacar tu dinero del banco o no deberías sacar tu dinero del banco. La respuesta es depende. Normalmente cuando ocurren crisis y los bancos quedan en la quiebra, que ha pasado muchas veces en Colombia y otros países, lo que realmente ante los ojos de los clientes termina pasando es que el banco cambia de nombre, ya sea porque otra entidad lo absorbe, como ha ocurrido en muchas ocasiones, por ejemplo el caso de Bancafé, que prácticamente quedó en la quiebra con pérdidas multimillonarias y lo absorbió Davivienda, o simplemente cuando ya las personas, los administradores ven que van en camino a esa quiebra antes de terminar y de finalizar quedando debiendo dinero, pues sencillamente hacen la fusión y se ponen a la venta de manera que otra entidad pueda tomarlos. Ahora, también existen lo que son los fondos, los seguros, de depósito en diferentes países. Están en Estados Unidos, están en Colombia también. El de Colombia se llama Fogafin y cubre hasta 50 millones de pesos de un depósito que no tenga en una entidad. Esto es por entidad. O sea, cada persona, si tiene dinero en un banco,
está asegurado ese dinero en CDT o en cuenta de ahorros o en cualquiera que sea el producto que tenga el seguro, toca mirar el loguito, hasta 50 millones de pesos. Lo que significa es que si tú tienes más de 50 millones de pesos, no deberías tenerlos solos en un banco por si acaso, por si ese banco de alguna u otra manera se va a la quiebra, el seguro solo te responde por 50 millones de pesos. Este seguro tú no tienes que pagarlo, las entidades lo pagan y creo que es alrededor de un 0.3% del valor que tengas depositado cada 3 meses. Pero en última, si todo el mundo sacara el dinero del banco, los bancos se verían en verdaderos problemas debido a la naturaleza de su funcionamiento y su estructura financiera. Y este pánico, estas decisiones apresuradas causarían incluso más dificultades, mayor iliquidez, mayores quiebras de entidades financieras y sería un problema total para la sociedad y para la economía del país, por lo cual pues yo considero que en este momento es mejor y vale más mantener la calma, pensar muy bien en que las decisiones que te llevaron hasta este punto probablemente debieron haber sido tomadas con inteligencia financiera y que pues la gran mayoría de los bancos tienen la posibilidad de sobrevivir a esta y otras crisis incluso mucho más difíciles. En últimas, las personas prácticamente no se ven afectadas en esta situación, excepto en los casos que tienen mucho dinero depositado y el banco realmente queda en la quiebra. Tenemos la siguiente pregunta de parte de Jorge Ponce que nos dice: ¿recomienda tener inversiones en este momento? Y la respuesta es totalmente sí. Si tienes la posibilidad de empezar a invertir o de continuar invirtiendo en este momento, este es quizás el mejor momento porque las acciones de las empresas han bajado a precios de oferta, 50% de descuento, 30% de descuento, 20% de descuento. Y muchas de estas acciones, quizás no todas porque algunas empresas van a quedar en la quiebra, pero otras no, van a incrementar su valor y a recuperarse una vez venga lo que siempre viene después de una crisis, una expansión financiera, una corrección de mercado. Allí es donde prácticamente siempre después de un menos 20% viene un más 50%, después de un menos 10% viene un más 25%. Cuando analizamos las estadísticas de las recuperaciones de mercado posteriores a las crisis, siempre la mejora es más alta que la pérdida y allí es donde muchas personas hacen mucho dinero invirtiendo en la parte inferior de la curva de los valores de las acciones y el mercado como tal. Entonces, pues muchas personas en este momento están pensando antes en vender y en vender barato. ¿Y quiénes son los que compran esas acciones baratas? Los ricos, porque cuando más adelante se valoricen, allí es donde las pueden vender caras y hacer mucho dinero. Bien, tenemos una pregunta de David León que nos dice: me gustaría que hablaras de los fondos de pensiones privados, las pérdidas que están teniendo y lo que puede implicar a futuro, qué decisiones tomar. Bueno, respecto a los fondos de pensiones privados es muy interesante porque son muy diferentes a como tal el régimen de Colpensiones, por ejemplo, en Colombia, en donde pues cualquier decisión que ocurra, cualquier efecto de mercado en teoría debería ser resuelto por el gobierno y nosotros no tenemos por qué preocuparnos, simplemente al llegar a la edad y cumplir las semanas cotizadas recibimos la pensión, que es el 65% del promedio de ingresos de los últimos 10 años ajustado a inflación. En fin, sea como sea, los fondos de pensiones privados dependen de nosotros y son un ahorro que nosotros hacemos para nosotros. De manera que si ese ahorro se ve afectado, sube o baja, pues se ve afectado nuestra pensión y nuestra mesada en el momento de pensionarnos. Entonces, si tú ya estás por cumplir la edad de pensionarte y tienes tus ahorros de pensión en un fondo privado, una disminución ahora te va a afectar, ya que en el momento en que tengas tu pensión, pues ese dinero se disminuyó mucho más de lo que probablemente estaba la inflación, incluso con unas disminuciones como las que ha habido ahora último del 20%, más del 20%, pues estamos hablando de perder o desacelerar durante varios años todo lo que se había ganado potencialmente. Ahora, si tu pensión le faltan 20 años para llegar, 15 años, 30 años, cualquier cantidad de tiempo de largo plazo, probablemente tienes tiempo suficiente de que este mercado se corrija y la pensión recupere todas las pérdidas. ¿Por qué? Porque sencillamente lo normal que ocurre en las pensiones es que el dinero que tú aportas todos los meses, ya sea que te descuenten por nómina o que tú hagas los aportes si eres independiente, pues ese dinero se invierte para hacerlo crecer. En las pensiones obligatorias, incluso en Colombia, hay una obligación de rentabilidad mínima, lo cual te garantiza que en el peor de los casos vas a obtener efectivo anual un rendimiento garantizado. En la parte de pensión voluntaria no hay una rentabilidad mínima y de hecho tú puedes escoger en qué invertir específicamente.
En todo caso, digamos, lo que hay que tener en cuenta aquí es que esto puede afectar en el corto plazo, en meses, quizás en 1 o 2 años, pero en el largo plazo no hay de qué preocuparse, porque si esto se comporta igual que se comporta el mercado, históricamente sabemos que en periodos de 20 años no hay pérdidas como tal si seguimos como tal una inversión que le haga seguimiento o que esté indexada a las principales compañías de los principales países, incluso combinando renta fija con renta variable, nacional, internacional, en dólares, en pesos, en fin. Entonces, cuando tenemos un buen manejo y una buena gestión, que pues hay que decirlo, realmente este es el caso por lo general en este tipo de fondos, las pérdidas en corto plazo se hacen notar mucho, pero no son tan problemáticas como la gente lo quiere hacer ver. Es más, cuando hay muchas ganancias y cuando hay mucho crecimiento, nadie habla de eso. Y nadie menciona el buen manejo que se le da a esos fondos y nadie menciona lo bien que va la economía. Simplemente la gente cree que todo debería subir y subir y subir y subir y ya. Entonces, pues la verdad es que si alguien se va a pensionar ahora, quizás es el peor momento para pensionarse, desafortunadamente con un fondo privado, porque va a depender del valor de sus ahorros. Pero si hay tiempo para ello, pues digamos que lo que debió pasar para una persona que se va a pensionar ahorita es que se debieran trasladar todo su dinero, la gran mayoría de su dinero, a elementos de bajo riesgo que le permitiera realmente reducir la volatilidad y el impacto que podría tener una cosa de estas. Pero estando uno joven y teniendo el tiempo suficiente para esperar a esa recuperación, es mejor que el dinero esté invertido en más alto riesgo porque te puede dar una mayor rentabilidad en el largo plazo. Por acá nos pregunta Boyflow360 que ¿qué es mejor? ¿Refinanciar una deuda adquirida, pedir meses de gracia y extender el plazo? Bueno, en este caso los bancos están dando periodos de gracia para diferentes tipos de deuda, principalmente créditos hipotecarios y créditos de libre inversión. Algunos bancos, como de vivienda, están dando periodo de gracia para tarjeta de crédito. La verdad es que una refinanciación implica tomar el capital que tú estás debiendo en este momento y prácticamente abrir un nuevo crédito, posiblemente con la misma tasa de interés o incluso con una diferente, lo cual es peor a veces si habías pactado una buena tasa, y proyectarlo a más tiempo. Pero ¿qué pasa? Si la tasa de interés sigue igual, como muchas veces es el caso, lo único que disminuye es tu pago mensual de capital. El interés no se disminuye ni un centavo si la tasa sigue igual. Entonces, aparentemente está mejorando tu flujo de caja porque te queda más dinero, pero lo que estás haciendo es alargar ese tiempo pagando en el largo plazo más intereses. A los bancos les encanta eso, pero financieramente es la decisión que menos tiene sentido. Especialmente si tenemos la posibilidad de pedir un periodo de gracia en el que pues, nos van a dar 4 o 6 meses sin tener que pagar ni capital ni intereses, y las cuotas que dejamos de pagar ahora es como si las pusieran al final del crédito, por decir algo. Simplemente estamos moviendo en el tiempo un crédito que pagamos en estos meses y lo corremos hacia adelante, teniendo un periodo acá justamente de gracia en el que no hay que pagar nada, y esta definitivamente es la mejor opción mientras organizamos como tal nuestros ingresos y volvemos a recuperar como tal la estabilidad económica que para muchas personas implica realmente o adaptarse a trabajar desde la casa lo que puedan, buscar formas adicionales o diferentes de generar ingresos, o esperar a que todo esto pase sencillamente para volver a trabajar en lo que estaban trabajando, que era lo que les daba dinero, o simplemente incluso volver a conseguir otro empleo, lo cual es difícil para muchas personas. Entonces definitivamente pagarle los mismos intereses pero durante más tiempo al banco no tiene sentido en absoluto y no se debería hacer. Tenemos otra pregunta muy interesante de parte de CD Under. ¿Es un buen momento para sacar un préstamo o hipoteca? Suena tonto, pero la demanda rebajará, con lo cual estoy de acuerdo, y los costos serán mínimos, donde será bueno comprar casas que antes estaban sobrevaloradas. Sí, muchas personas creen que las casas siempre van a subir de precio en todo momento, y a veces ocurren cosas que hacen que sencillamente la gente tenga que vender sus casas porque no puede permitirse pagar sus créditos hipotecarios. Digamos que en este caso fue tan extremo que hasta los bancos están dando ayudas para que eso no pase. Pero no significa que algunas personas de pronto no empiecen a replantearse si realmente
quieren o no seguir teniendo esa obligación, o si realmente deberían mudarse a una casa más económica o cualquier otra cosa que en últimas termina produciendo que el valor de las casas disminuya. No siempre es el caso tampoco. Puede que incluso por estos días muchas personas estén buscando la oportunidad de comprar una casa y pues antes otras personas, en vez de querer vender y salir de su propiedad en esta situación como está de difícil, pues quieran antes abrazar esa propiedad y decir, esto es lo mío, esto es lo único que tengo, y probablemente teniendo un techo, lo demás lo resuelvo como sea. Entonces hay que ver realmente en el sector que te interesa cómo están los precios y cómo van variando con el tiempo, porque es que lo otro que se viene es que si muchas personas están en dificultades financieras hoy, ¿cuál crees que va a ser el criterio de los bancos para aprobar o rechazar un crédito? Probablemente se van a poner un poquito más exigentes y estrictos respecto a que puedas demostrar que tienes cómo pagar. Es decir, la gente que hoy en día ya tenía un crédito y lo traía desde hace años, pues definitivamente el banco le tiene que dar opciones para estas dificultades, pero alguien que esté hoy en dificultades va a pedir un crédito, probablemente se lo van a rechazar. Quien tenga la posibilidad y demuestre que tiene la capacidad pues para pagarlo, esto probablemente se compensa muy bien con poner una buena cuota inicial. Eso es lo que más le da una señal al banco de confianza, además de tener probablemente ahorros o inversiones. Pero pues digamos que se van a poner un poquito más estrictos, es lo que yo predigo en este caso, porque pues muy seguramente el perfil de riesgo aumente y la cantidad de gente que no pueda pagar sea mayor. Lo que sí considero es que pueden surgir muchas oportunidades, y aquí, como lo mencionaba en mi último video, el que tiene dinero tiene el poder, él tiene la capacidad de aprovechar oportunidades que solo surgen durante la crisis. No hay una respuesta definitiva de si es buena idea o no es buena idea, pero analizando y haciendo un seguimiento del mercado, lo más seguro es que ocurra allí en alguna que otra parte que salgan excelentes negocios para aprovechar. Si logras con que tu banco te acepte un crédito hipotecario por ahora, incluso muchas tasas de interés están disminuyendo y se están dando algunos incentivos. Creo que en ese caso sería de aprovechar, porque verdaderamente en otros momentos sería mucho más difícil y los precios estarían más altos. Muy bien, una pregunta de Juan Pablo Joven Urbano dice: ¿qué tan recomendable es comenzar a invertir en criptodivisas en este momento? La verdad es que nadie sabe. Nadie tiene la respuesta respecto a si es buen momento o no. Puede que sea el mejor momento de toda la historia de las criptodivisas y yo te digo que no, que es muy arriesgado. No lo tomas y después vas a estar enojado conmigo y pues te vas a dar cuenta de que perdiste una oportunidad. Pero uno siempre se da cuenta de si perdió una oportunidad o si era un mal momento para comprar después. La verdad es que este es un riesgo, una volatilidad incluso más alta, y esto que estamos viviendo ahora con la economía de muchos países, con las acciones de grandes empresas y con las empresas justamente teniendo problemas para incluso pagarle a sus empleados, toda esta variabilidad, toda esta locura es el día a día y la normalidad de las criptodivisas. Suben increíblemente de un momento a otro, luego se desploman, se vienen a cero. Algunas incluso se han ido a 0.0 de valor y la gente ha perdido todo su dinero. Entonces no hablamos de una inversión normal en la que uno puede esperar alguna especie de rendimiento positivo y que alto riesgo significa alta rentabilidad, sino que más bien hablamos como de casi una apuesta en donde no se sabe qué va a pasar. Por lo que aquí yo siempre recomiendo, pues no de pronto descartar de lado la idea. Yo por ejemplo tengo bitcoins, pero que lo que tengas invertido en esas divisas sea pues una cantidad muy pequeña en proporción a lo que puedas invertir en otras cosas, o por lo menos en lo que tengas en cuanto a tu ahorro o tu pensión voluntaria o tu fondo de emergencia o las inversiones en acciones o cualquier otra cantidad de cosas, que sea pues preferiblemente no más del 10% de tu inversión total, para que así mitigues el problema de si esas cosas se van a cero, pues tú pierdes todo tu dinero. En cambio, si lo tienes un 10%, pues no lo vas a perder. Pero de todas maneras, si se da la oportunidad de que eso se multiplica por 50, pues que tú tengas la posibilidad de aprovechar también algo de eso. Igual, teniendo algo de inversión, poquito dinero, $100, $200, tú te vas dando cuenta de cómo se comporta, cuánto sube o cuánto baja. Y así más o menos puedes ir analizando si es realmente algo en lo que estarías cómodo invirtiendo $1,000 o $10,000 o $100,000 si fuera el caso. Y finalmente una pregunta de parte de Juan Moreno que nos dice:
En el caso de los ingresos pasivos que se mencionan, serían realmente semipasivos, ya que de cualquier forma requiere trabajo continuo para mantener, por ejemplo, el canal de YouTube. ¿No es así? Aquí esto es muy interesante porque cuando hablamos de ingresos pasivos, en teoría deberían ser 100% pasivos. Por ejemplo, que tú compres acciones de una empresa y esa empresa te pague dividendos todos los meses o todos los años. Y esos dividendos, para tú recibirlos, no tienes que hacer absolutamente nada. Un canal de YouTube pues definitivamente no es el mejor ejemplo cuando hablamos de ingresos pasivos, porque pues hay que seguir haciendo videos, y de lo contrario, si dejamos de publicar videos, como yo lo hice por allá como en 2015, el canal eventualmente empieza a disminuir y a disminuir y a disminuir hasta que eventualmente no genera nada. Y esto también me ha pasado con muchos sitios web y algunos emprendimientos que he hecho por ahí que finalmente he dejado abandonados y pues eventualmente pierden toda su capacidad de generación de ingresos. Pero no ocurre con todos los tipos de ingreso pasivo, especialmente aquellos para los cuales tú estableces un sistema de generación de ingresos en donde posiblemente incluso hay otras personas que trabajan para que ese ingreso se siga produciendo. Entonces, es aquí donde quizás uno, sí, analizándolo desde el punto de vista general y global, hay trabajo que debe hacerse para que ese ingreso se produzca, pero que tú no seas el que tenga que trabajar hace que ese ingreso para ti sea pasivo, y existen maneras justamente de lograr esto. Ser youtuber definitivamente no es una de ellas, es un trabajo, es uno muy agradable, es uno que puede generar buenos ingresos, es uno relativamente que pues es fácil hasta cierto punto, que requiere poco tiempo dependiendo de cómo haces las cosas y que se puede complementar con otras cosas, otros negocios o trabajos que tengas. Pero no es un ingreso pasivo, definitivamente no se puede categorizar como tal. Porque a pesar de que tú publiques hoy un video y ese video trabaje durante 5 o 7 años y durante ese periodo de tiempo te genere 10,000, 20,000 dólares o cualquier cantidad de dinero, pues en teoría tú hiciste el trabajo una vez y el ingreso de ahí para allá fue pasivo, pero si tú dejas de trabajar un año, te vas a olvidar de que realmente esos ingresos pueden seguir llegando a ti con la misma consistencia y con la misma fuerza. Diferente a algunas personas que han creado empresas de las cuales se pueden ir 2 o 3 años solo para volver y encontrarlas más grandes y más prósperas y generando más dinero. Así que bueno, estas son algunas de las preguntas más comunes que me han hecho durante los últimos días. Cuéntame si te gusta este tipo de videos en donde respondo varias preguntas diferentes y probablemente pueda hacer uno quizás mensual o algo así, analizando quizás los temas un poco más rápidamente. De pronto algunas de estas consultas ya las tengo apuntadas porque realmente merecen un video más completo explicando en detalle cada cosa que es necesario o importante conocer y dominar. Pero pues definitivamente hay otros temas que probablemente no ameritan un video completo, y para esos casos podemos complementar con una sesión de estas de preguntas y respuestas. Me cuentas en los comentarios qué te parece. Y bueno, como siempre, pues en caso de que quieras aprender más sobre el tema financiero, la mentalidad de abundancia y cómo generar ingresos pasivos, las estructuras que existen y también cómo conectar realmente esos ingresos pasivos con tus talentos y habilidades, pues te recomiendo echarle un vistazo a mi entrenamiento de Dinero de Abundancia. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que veas la presentación que te explica qué es, qué no es, qué incluye y si es para ti o no. Entonces analízalo, échale un vistazo, me cuentas qué te parece. Te agradezco mucho por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.